Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de abrir tu palabra, Señor, de poder estudiarla, de poder escudriñarla, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes, Señor, de tener este lugar. Gracias, Padre, por el privilegio de tener hermanos, Señor, a nuestro lado. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, cada visita que el día de hoy nos acompaña. Gracias, Señor, por el gran privilegio, Señor, que tenemos de ser tus hijos, Señor. Y, Padre, una vez más queremos exponernos delante de tu palabra para oír tu voz, Señor. Padre, que no sea una voz mía, Señor, sino que podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra, tu voz hablando a nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre, por todo este tiempo, que tú guíes, Señor, de principio a fin la predicación de tu palabra, que tú hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu, Señor, y que podamos también sacar verdades prácticas, Señor, para nuestra vida. Te lo rogamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El día de hoy iniciamos una nueva serie. La verdad es que cada vez que comenzamos con un nuevo estudio, una nueva serie, existen ciertas incertidumbres de saber si vamos a finalizar, si vamos a poder llegar a la meta, si va a ser un tiempo de edificación realmente para nuestras vidas. Hay un poco de incertidumbre, de ánimo también de poder escuchar la palabra del Señor. Y el día de hoy iniciamos con una serie titulada Genuinos en Cristo. Una serie que vamos a llevar a cabo a través de todo este segundo semestre, enfocada en estudiar la primera carta de Juan. Probablemente usted la ha leído en alguna ocasión, ha escuchado sermones quizás de primera de Juan, quizás la ha estudiado personalmente, pero ahora vamos a tener el privilegio de, como iglesia, estudiar juntos esta porción de la palabra del Señor, una de las cartas del Nuevo Testamento. Y esta serie se titula Genuinos en Cristo. El conocido predicador Warren Wiersbe en su comentario de primera de Juan inicia con una frase que probablemente todos hemos leído en alguna ocasión, en algún texto, en algún libro. Y él comienza con la frase, érase una vez. Y él dice, es interesante que cada vez que leemos esa frase, cuando nos aproximamos a algún libro de lectura, sabemos que tiene que ver con algún cuento de ficción, alguna cosa llamativa, alguna historia inventada, alguna historia de ficción. Y él decía, estamos tan acostumbrados a escuchar esa frase que sabemos que nos lleva a un mundo ficticio, a un mundo de ficción. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra genuino, y es así como él introduce a su comentario, estamos hablando de algo verdadero. Estamos hablando de algo que deja de ser ficción, estamos hablando de algo genuino, verdadero. Justamente de eso tiene que ver esta serie. Genuinos en Cristo, podríamos decir, verdaderos en Cristo. Verdaderos en Cristo, esa es la idea, ser genuino en Cristo. ¿Por qué estudiar esta serie o este libro? Es una pregunta válida para poder hacer al iniciar. Lo cierto es que no solo necesitamos estudiar la Biblia en forma temática o doctrinal, ¿verdad? No solamente necesitamos estudiar de manera temática como lo hemos hecho, hemos estudiado doctrinas, en los estudios bíblicos día miércoles, hemos estudiado una serie a través del mes de julio, a través de lo que es el consejo de Dios con relación a la iglesia. Pero la verdad es que no solamente necesitamos estudiar la Biblia en forma temática, sino también de manera sistemática. Necesitamos estudiar la Biblia de manera sistemática, un estudio que nos ayude a ver verso a verso qué enseña la Escritura. Otra respuesta puede ser porque Primera de Juan es un libro que nos ayudará a considerar cómo es nuestra comunión con Dios. Justamente, ¿será genuina? ¿Será una comunión verdadera? Y finalmente también nos ayudará a profundizar en un libro, en cada verso y en cada palabra. Y eso realmente nos entrega aún mucha más riqueza. Profundizar en la palabra de Dios, no solamente en las porciones grandes, sino profundizar en cada verso, cada palabra, que sabemos que es inspirada por Dios, nos va a llevar a una riqueza tan grande de admirar la palabra de Dios tal como ha sido revelada. Es por eso, mis queridos hermanos, que vamos a iniciar una serie a través de la primera carta de Juan. Le animo a que pueda desde ya estar leyendo esta carta, porque sin lugar a dudas es de mucha bendición. Hablábamos con Pastor y con Álvaro al principio, cómo es esta carta, lo interesante, características que tiene
y tanta riqueza que hay dentro de lo que es la carta primera de Juan. Algunos libros del Nuevo Testamento, para poder entender un poco dónde está ubicada esta carta, si nosotros observamos los libros del Nuevo Testamento, hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Sabemos que hay distintas agrupaciones dentro del Nuevo Testamento y tenemos evangelios, tenemos el libro de los Hechos, tenemos las cartas de Pablo que ocupa casi la gran mayoría de lo que es el Nuevo Testamento, 13 cartas, y luego todo lo que usted ve en color burdeo en la pantalla son las que se conocen como epístolas generales. Dentro de estas epístolas generales va a estar la primera carta de Juan. Ahí podemos ver Hebreos, Santiago, primera y segunda carta de Pedro, las 3 cartas de Juan y Judas. Y finalmente también está el libro de Apocalipsis, que es el único libro de profecía también del Nuevo Testamento. Pero ¿qué es el libro de primera de Juan? Todo estudioso de la palabra sabe que antes de empezar a leer y estudiar un texto bíblico necesitamos primero saber cuál es el género literario del cual estamos hablando. ¿Qué será? Si será narrativa, si será poesía. Y siempre cuando nos enfrentamos a algún libro de la palabra de Dios necesitamos responder esta pregunta. ¿Qué es el libro de primera de Juan? ¿Qué es este libro? Y como hemos dicho, dentro de las agrupaciones del libro del Nuevo Testamento, primera de Juan pertenece a las epístolas generales. ¿Y qué es una epístola general? Bueno, son los escritos del Nuevo Testamento que están dirigidas a un destinatario más amplio que el de una iglesia local o una persona. Si nosotros observamos tan solo en la carta de Pablo a los Efesios, vamos a encontrar justamente en Efesios 1:1 que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, específicamente a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. De igual forma, a Timoteo le escribe: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, en la primera carta a Timoteo. Destinatarios específicos dentro de su carta. Lo que no vamos a encontrar en las epístolas generales. Si usted recuerda lo que acabamos de leer hace un rato atrás, que nos leyó Álvaro al comienzo del culto, va a recordar de que no comienza con una presentación, ni tampoco comienza dirigiéndose hacia algún destinatario en específico, simplemente comienza. Eso es lo que le hace estar dentro de esta categoría del Nuevo Testamento, que son epístolas generales, que se habla como epístolas universales, que tienen un destinatario más amplio de lo que es una persona o una iglesia local. Algunas características generales, solamente para introducirnos a lo que el día de hoy vamos a considerar. Características generales del escrito. En estricto rigor, no es una carta, en el sentido estricto de la palabra carta. La primera carta de Juan, como le llamamos, no es una carta. Una carta en el tiempo del Nuevo Testamento se caracterizaba por ciertas cosas que tenía que tener. Justamente un autor, un destinatario, saludos de gracia y de bendición, y al final todo un cuerpo de la carta, y finalmente terminaba con una alabanza a Dios, una doxología, y concluía su carta. Hay ciertas cartas del Nuevo Testamento que tienen esta característica, pero cuando vemos la primera carta de Juan, carece de estos elementos. No vamos a encontrar un autor, no vamos a encontrar un destinatario específico, no vamos a encontrar una doxología final. Por lo tanto, en estricto rigor, no es una carta. Aunque por el tono que la carta tiene, que es lo que vamos a hablar más adelante, claramente podemos definirla como una carta, una epístola que está dirigida a un destinatario, ¿sí? En la estructura no es una carta. No tiene una salutación inicial, introducción, conclusión ni saludos finales. Difiere del estilo general de otras epístolas. Usted va a ver cierta estructura similar en la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, a los Filipenses. Hay una estructura natural. No la vamos a encontrar en Primera de Juan, es una carta diferente. Como decía, no aparece el nombre del autor, no figuran los destinatarios, pero finalmente posee un tono íntimo y cercano. Posee un tono pastoral, un tono agradable de escuchar. Es una carta amigable, podríamos decir, aunque es muy confrontacional también, pero es una carta pastoral, una carta en la que nosotros podemos sentarnos y escuchar agradablemente, porque tiene un tono íntimo y cercano. No es de una persona que está en un púlpito lejos de sus oyentes, es alguien que está cercano a quienes les está escribiendo. Esas son características generales de este escrito. Ahora, mis queridos, vamos a considerar el día de hoy una pequeña introducción
a esta primera carta. No crea que hoy vamos a salir expertos en la primera carta de Juan. Para eso tendríamos que estudiar muchas semanas lo que es la introducción a la primera carta de Juan. Pero básicamente mi objetivo el día de hoy es que usted pueda tener el contexto claro de lo que se rodea alrededor de la carta de primera de Juan. Que usted pueda saber quién es su autor, quiénes son sus destinatarios, por qué escribió el autor lo que escribió, y que al final del día de hoy podamos decir, ya entiendo por qué se escribió la primera carta de Juan, ya entiendo cuál es el propósito de esta carta. Y de esa manera, cuando empecemos verso a verso, vamos a poder saber cómo profundizar y vamos a tener un contexto claro de lo que es la primera carta de Juan. Por lo tanto, hoy estudiaremos una introducción a la primera carta de Juan. Y para esto, mis queridos, vamos a considerar 5 elementos de esta carta. 5 elementos, 5 aspectos de primera de Juan. Así que en primer lugar, si usted puede ir siguiendo conmigo también ahí el bosquejo del día de hoy, en primer lugar vamos a considerar el escritor del libro. No podemos comenzar a hablar de la primera carta de Juan sin saber bien quién es su escritor. Y lo cierto es que siempre para poder saber quién es el escritor de una carta, hay 2 elementos importantes. Una evidencia interna, es decir, dentro de la misma carta o dentro de las escrituras, se evidencia quién es el autor, pero también una evidencia externa a la Biblia. Si hay testimonios externos que avalen que él es el escritor. Por lo tanto, en primer lugar, una evidencia interna. Si vamos allá juntos a la primera carta de Juan, capítulo 1, y leemos ahí en versos del 1 en adelante, primera carta de Juan, capítulo 1, va a comenzar así, la palabra del Señor dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es interesante el inicio, es casi como si le faltara algo previo a la carta. Comienza ya como con el contenido que quiere comunicar el autor. No hay presentación del autor. En ningún momento vamos a ver que diga yo Juan textualmente. El título probablemente que usted tiene dice primera carta de Juan, pero no podemos suponer inmediatamente que esta carta la escribió Juan. ¿De qué manera podemos saberlo? Bueno, una evidencia interna es, y algo que se utiliza mucho para poder saber el autor de alguna carta, es comparar cuál es la forma de escribir que tiene el escritor de primera de Juan y compararla con otro escrito que sepamos que es de Juan. ¿Sí? Esa es la forma para poder saber si esta carta es o no de Juan. Y de alguna manera, la forma más clara para poder saber si esta carta pertenece al apóstol Juan o no, es compararla con el Evangelio de Juan. El Evangelio que nosotros conocemos que escribió Juan. Y es interesante observar la forma de escribir que hay tanto en la primera carta de Juan como en el Evangelio. Mire lo que dice el verso 4 de primera de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el Evangelio de Juan 16:24 dice, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No le parece muy similar? En primera de Juan capítulo 2 dice, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y en el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 35 dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Casi parece calcado, ¿no? Primera de Juan capítulo 3 dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y en el Evangelio de Juan capítulo 13 verso 34 dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Casi calcado, ¿verdad? Muy similar. La forma de escribir del autor de la primera carta de Juan es muy similar a la del escritor del Evangelio. No solamente lo observamos en la forma de escribir, sino también en su vocabulario. Hay cosas que se caracterizan claramente a cierta persona, a cierto escritor, ¿sí? que uno dice, eso es el lenguaje de Pablo, eso es el lenguaje de Pedro, o eso es el lenguaje de Juan. Y eso es lo que vamos a encontrar justamente si comparamos primera de Juan con el Evangelio. En distintos textos nos vamos a encontrar con esta expresión, hijo unigénito. Podríamos decir, es una coincidencia, pero Pablo no va a ocupar esa terminología, Pedro tampoco la va a ocupar. Dice el Salvador del mundo, el Espíritu de verdad, practicar la verdad, es parte del vocabulario también. Ser nacido de Dios, andar en tinieblas, nadie vio jamás a Dios, pasar de muerte a vida,
Algo de lo que dice Juan 5:24. Dice, vencer al mundo. Al observar el vocabulario del escritor de la primera carta de Juan con el escritor del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que es equivalente. Esas son algunas evidencias internas, pero lo cierto es que podríamos hacernos la pregunta, son muy similares, pero ¿quién nos asegura que Juan haya escrito el Evangelio de Juan? Porque de igual forma que en la primera carta tampoco hay una presentación, tampoco hay una alusión directa a él como yo, Juan. Sin embargo, dentro de muchos argumentos podemos observar en Juan capítulo 21, verso 20, que él hace claramente, el autor hace claramente referencia a sí mismo como el discípulo amado. Y eso es un argumento tan firme para poder saber internamente de que el escritor del Evangelio de Juan es el apóstol Juan. Juan, que era muy cercano al Señor Jesucristo, que en esa última cena estaba recostado sobre su pecho. Y él dice, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y luego en el verso 24 del capítulo 21 del Evangelio de Juan dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. El que estaba escribiendo, dice, era el discípulo amado que estaba ahí con el Señor Jesús. Dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Algo parecido es como lo que usamos para saber que Mateo escribió el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Nadie se referiría a sí mismo como el publicano, ¿verdad? Bueno, él en su escrito, si bien no se menciona yo Mateo, él se refiere a sí mismo como Mateo el publicano. Bueno, de esta forma, él mismo está haciendo referencia a sí mismo como el discípulo amado por el Señor. Por lo tanto, como evidencia interna, es claramente Juan el autor. Ahora bien, también tenemos testimonios externos, hay evidencia externa. Lo cierto que es conocido dentro de lo que se estudia en las Escrituras, lo que son los padres de la iglesia. No sé si usted ha escuchado los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron aquellos que siguieron después de los apóstoles. Aquellos que fueron contemporáneos a los apóstoles, recibieron sus enseñanzas, escucharon de ellos, y bueno, ellos comenzaron también a hablar de igual forma que escucharon este mensaje de los apóstoles. Muchos de ellos no estuvieron presenciales con el Señor Jesucristo, pero sí escucharon de segunda fuente el mensaje que comunicaban los apóstoles. A ellos se les llaman los padres de la iglesia. Y es conocido históricamente que el discípulo de Juan, del apóstol Juan, fue un hombre llamado Policarpo. Y Policarpo va a escribir una carta a los filipenses que no es inspirada por Dios, no es parte del canon de las Escrituras, pero es una carta que nos sirve un poco para poder ver de qué manera escribió Policarpo. Es como decir, si por ejemplo un hermano de nosotros discipula a otro, lo impregna con su vida, con su testimonio, ya el otro comienza a hablar como el maestro, ¿verdad? Empieza a decir las mismas muletillas, empieza a hablar de la misma forma, comienza a decir las mismas palabras, es como, es calcado, él fue el discípulo de él. Bueno, de esa forma podemos comprobar también externamente que Juan es el escritor de esta carta. En la carta de Policarpo a los filipenses, que no es palabra de Dios, en el capítulo 7, verso 1 dice, pues todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Y cualquiera que no confiese el testimonio de la cruz es del demonio, dice Policarpo. Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, es casi calcado, dice Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es interesante, claramente Policarpo, el discípulo de Juan, está hablando palabras que son calcadas de Juan, de la primera carta de Juan. Y bueno, a través de los siglos, sabemos que la Biblia se escribió en el primer siglo, se terminó de escribir, pero en el siglo II tenemos algunos padres de la iglesia que dijeron de que el escritor de la primera carta de Juan era justamente el apóstol Juan. En el segundo siglo también, siglo II, tenemos a Ireneo, en el siglo III tenemos a Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, distintos padres de la iglesia que ellos mismos dijeron que fueron cerca, obviamente, del evento, que estuvieron cercanos a Juan, en este caso Policarpo estuvo con él. Ellos dijeron, Juan fue el autor, el escritor de esta epístola. Ahora bien, mis queridos, ¿quién es este tal Juan? Esa es la pregunta. ¿Quién era Juan? La verdad es que
el objetivo aquí no es tener una biografía completa del apóstol Juan, pero sí necesitamos comprender un poco quién era este personaje en las Escrituras para poder saber qué es lo que él está escribiendo. En primer lugar, vamos a considerar su perfil. Juan era, según las Escrituras, dice que era hijo de Zebedeo, ¿sí? Su madre se llamaba Salomé. Algunos datos personales. Nacido en Galilea, a orillas del mar, ¿verdad? El mar de Galilea, una de las zonas muy conocidas por el pueblo de Israel donde se practicaba la pesca en este sector. Él nació a las orillas de Galilea, en alguno de estos sectores. Sabemos que había muchos lugares donde el Señor Jesucristo también hizo su ministerio que bordeaban el mar de Galilea. Era hermano de Jacobo. ¿Recuerda usted? Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Y su oficio, ¿cuál era el oficio de este hombre? Bueno, era pescador del mar de Galilea. Esto lo podemos saber porque el Señor Jesucristo lo va a llamar justamente cuando él está pescando. Al parecer pertenecía a una familia de buena reputación, a pesar que podríamos decir que él era pescador y podríamos decir quizás no tenía tantos recursos. Lo cierto es que esto era una empresa prácticamente. Y el hecho de que remendara la red daba la idea de que usaba una red de arrastre. ¿Sí? No de la manera de pescadores sin recursos, sino era una familia con recursos. Ese era su negocio, y era un negocio próspero probablemente. Bueno, algunos datos más de Juan, su llamado. Sabemos que Cristo lo llamó junto a su hermano Jacobo, allá en Mateo capítulo 4, verso 19. Y él lo va a llamar y él inmediatamente van a dejar las redes, si usted recuerda ese pasaje. Bueno, forma parte del círculo más íntimo de Jesús junto a Pedro y a Jacobo. Usted recuerde de que el Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos. La Biblia habla de 70 discípulos que tuvo el Señor Jesucristo. De estos 70 discípulos, el Señor Jesucristo tomó a 12, que los envió de dos en dos, que los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y a estos 12 los envió con poder de echar fuera demonios, de sanar toda enfermedad. Ellos tenían el poder dado por Cristo Jesús para hacer milagros, lo cual los otros discípulos no podían hacer. Dentro de estos 12 estaba Juan. Pero aún más dentro de estos 12 apóstoles, habían 3 apóstoles que era el círculo más íntimo y más cercano del Señor Jesucristo. Y eso era justamente Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, conocemos a Simón Pedro, el autor de las cartas de Pedro. Jacobo, que sabemos que murió tempranamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y Juan, el hermano de Jacobo, los hijos de Zebedeo. No decimos que son el círculo más íntimo de manera antojadiza, sino que en eventos muy singulares de la vida del Señor Jesucristo, como en su transfiguración, como en su agonía final, ellos estuvieron ahí, el círculo más íntimo. Bueno, otra característica de este personaje es que el Señor Jesucristo les puso un sobrenombre. ¿Recuerda usted? Él los llamó Boanerges. ¿Por qué? Porque les llamó hijos del trueno. Juan junto a Jacobo tenían este sobrenombre llamados Boanerges, hijos del trueno, dado por el Señor Jesucristo. Recuerden que este Juan fue el mismo que le dijo al Señor Jesucristo, hagamos como Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¡Wow! ¡Qué palabras de Juan! Es interesante, Juan diciéndole al Señor Jesucristo, mándanos ahora, danos el poder para que descienda fuego del cielo. Bueno, el Señor los apodó como hijos del trueno. Probablemente muchos dicen de un carácter fuerte. Era Juan. Su ministerio, algunas características de su ministerio, estuvo muy unido a Pedro en el comienzo de la iglesia primitiva. Usted va a recordar Hechos capítulo 3, vamos a mirar algunos textos ahí. Hechos capítulo 3, solamente para observar la participación que tuvo Juan, no solamente en el ministerio del Señor Jesucristo, sino cuando la iglesia comenzó, ahí en en Hechos capítulo 3 y versículo 1. Y dice así la palabra, Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y el verso 3 dice, había un cojo ahí, ¿verdad?, en la puerta. Cuando vio a Pedro y a Juan. Por lo tanto, estaba Pedro junto a Juan dentro de lo que era el ministerio que estaba Pedro realizando. Pedro tenía esta misión de abrir el evangelio, ¿verdad?, a los gentiles, a los judíos, a los gentiles. Y podemos observar a Juan muy
cerca de Pedro. Fue muy importante dentro de lo que fue la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4, versos del 13 en adelante, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ya dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Y eso es interesante, a veces algunos piensan que Juan prácticamente no sabía hablar ni escribir, y no es eso lo que está diciendo el texto. De hecho, no podríamos tener una carta de Juan si él no supiera hablar y escribir, sino que simplemente por el denuedo con el que ellos hablaban les sorprendía el lugar del que ellos procedían. Dice, Pablo lo considera entre las columnas de la iglesia de Jerusalén. Va a mencionar ahí a Jacobo, va a mencionar a Jacobo, el que escribió la epístola de Santiago, que nosotros ya estudiamos. Recuerden, va a mencionar en esa ocasión también a Juan dentro de las columnas de la iglesia. Ahí estaba Juan. Recuerde usted que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Después de que fueron dispersados hacia Samaria, se quedaron los apóstoles en Jerusalén y probablemente Juan desarrolló un ministerio en Jerusalén durante mucho más tiempo. Bueno, este mismo Juan es el que escribió las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Finalmente tenemos alguna información del final de la vida de Juan. Sabemos nosotros y por la tradición se conoce de que él hacia sus últimos años ministró en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en este lugar estuvo ministrando. Pero aún ya en sus últimos días estuvo desterrado en Patmos, en la isla de Patmos, por causa del Evangelio. Usted puede leer Apocalipsis capítulo 1, verso 9, y va a recordar esa porción. Y ahí dice Juan hablando, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, dice él, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Interesante, así fue como finalmente termina su vida. La tradición dice de que él tuvo alguna ejecución, pero finalmente como que no fue ejecutado, y algunos dicen finalmente murió de anciano, murió como el último de los apóstoles según la tradición. Es interesante, según Jerónimo, él contaba que cuando Juan ya era muy anciano y no podía ir a las reuniones, dice Jerónimo, dice los cristianos lo llevaban a las reuniones. Él ya no podía ir, era muy anciano. Dice los cristianos lo llevaban y que su consejo, el consejo de Juan, era siempre el mismo. Y él decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Generalmente se dice, el apóstol Pablo es el apóstol de la fe. El apóstol Pedro, el apóstol de la esperanza. Y generalmente se habla del apóstol Juan como el apóstol del amor. Y es interesante, el mismo que acabamos de decir que dijo, manda fuego del cielo, es justamente llamado y conocido por nosotros como el apóstol del amor. Tradiciones sólidas como las de Tertuliano y Jerónimo afirman que Juan murió en Éfeso, probablemente en el 104 de nuestra era. Fue el deceso de este hombre. Él es Juan, él es el escritor. En segundo lugar, consideremos juntos cuál es el escenario de este libro, para poder saber más o menos en dónde estamos ubicados. ¿Cuál es el escenario del libro? Hemos considerado el escritor del libro, en segundo lugar, el escenario del libro. ¿Qué es lo que está rodeando el libro de Primera de Juan? Y en primer lugar, la fecha y lugar. Es fundamental saber cuál es la fecha de este relato. Dentro de lo que es el escrito, no tenemos una fecha exacta en la cual Juan haya escrito esta carta. Sin embargo, cuando vamos a algunas referencias que tenemos dentro de la carta, podemos suponer alguna fecha. Y lo interesante es que lo vamos a ver más adelante, Juan va a repetir una frase mucho dentro de su escrito que es, hijitos míos. Tal cual lo que decía Jerónimo, ¿no? Que él decía, el consejo de Juan era, hijitos míos, amados unos a otros. Esta era su expresión, hijitos míos. Esta expresión nos ayuda a pensar de que Juan ya tenía una edad avanzada. ¿Sí? Para llamar a alguien hijito, esto nos hace pensar de que Juan ya tenía una edad avanzada cuando escribió la primera carta de Juan. Eso nos hace trasladarnos casi al final del primer siglo, cerca del año 100. ¿Sí? Más o menos cerca del año 100 estamos. Dice, por lo tanto, lo más probable es que la redacción de Primera de Juan haya sido en la última parte del primer siglo. Y esto es algo interesante. Hubo una persecución muy conocida
Cuando uno estudia historia de la iglesia, las persecuciones que hubo hacia los cristianos, una de las más conocidas es la del año 70, que sabemos que Tito destruyó el templo, pero otra de las persecuciones es el año 95, bajo el emperador Domiciano. Y es en la cual sabemos que está ubicado el libro de Apocalipsis. Esa es la tribulación de la cual está hablando Juan. Ahí Apocalipsis está bajo el emperador Domiciano en esta persecución. Pero en la primera carta de Juan no hay mención de tal persecución. No hay siquiera una alusión a la persecución bajo el imperio romano. Por lo tanto, esto nos hace pensar que la fecha de redacción de la carta debió haber sido previa a la persecución. Por lo tanto, previo al año 95 después de Cristo. Así que una fecha razonable es aproximadamente el 90 después de Cristo. Algunos dicen 85 después de Cristo, otros 90, un poquito pasado del año 90. No es posible una fecha exacta, pero podemos dejar como una fecha razonable aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Lo más probable es que haya sido escrita desde Éfeso hacia las iglesias de Asia Menor. Y este es el sector de Asia Menor, que ustedes pueden ver acá. Asia Menor es lo que conocemos actualmente como Turquía. Y si ustedes recuerdan, en el Apocalipsis Juan va a escribir 7 cartas a 7 iglesias que están ubicadas justamente en ese sector, Asia Menor, lugar donde en algún momento el apóstol Pablo llegó a Éfeso. ¿Recuerdan ustedes? Que fue justamente el fundador de esta iglesia. Bueno, Juan probablemente, lo más probable es que haya escrito desde Éfeso hacia las iglesias de ese sector en Asia Menor. Bueno, en cuanto al escenario, es fundamental, mis queridos, no solamente entender la fecha y el lugar, sino también cuáles eran las falsas enseñanzas que existían en aquel tiempo. Si no conocemos esto, mucho de lo que es la primera carta de Juan no lo vamos a poder comprender, no lo vamos a poder entender. Y las falsas enseñanzas son herejías que estaban en contra del cual fue la enseñanza del Señor Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles. Recuerden que Cristo era la principal piedra del ángulo, los apóstoles pusieron el fundamento sobre Jesucristo, siguiendo su doctrina, sus enseñanzas, pero desde el principio vemos que hay falsa enseñanza, que junto con la iglesia verdadera de Dios comienza a crecer falsa enseñanza que rodea y hace daño a la iglesia del Señor. No en vano el apóstol Pablo va a escribir tempranamente la carta a los Gálatas. ¿Se acuerdan? Ya se estaban alejando de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina. Bueno, años después va a continuar una falsa enseñanza que es la que va a rodear la carta de Primera de Juan. ¿Cuál era esta falsa enseñanza? Bueno, es interesante. El apóstol Pablo, años antes, estamos hablando de Hechos capítulo 20, cuando él estaba terminando su tercer viaje misionero, iba a ir a Jerusalén, él le va a decir a los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto, va a hablar a ellos y les va a decir que van a entrar herejías a la iglesia, van a entrar falsas enseñanzas. Dice en Hechos capítulo 20, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, dice el apóstol Pablo a los hermanos, a los ancianos en Éfeso. Pero dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo les estaba diciendo, van a entrar lobos rapaces al rebaño, no van a perdonarlo, van a enseñar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Pero aún más, verso 30 dice, y de vosotros mismos, le dice Pablo, de ustedes mismos van a ser engañados. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, estas palabras que dijo el apóstol Pablo años más tarde se van a cumplir. Años más tarde, no solamente en el tiempo en el que Pablo escribe la carta a Timoteo, sino muchos años después, año 90 en el cual estamos ubicados, va a haber una enseñanza, una falsa enseñanza muy conocida, que usted la va a escuchar cada una de las semanas en las que vamos a estudiar este libro probablemente, que es el gnosticismo. Ese es el nombre de esta falsa doctrina, de esta herejía. Y en el tiempo de Juan era una falsa enseñanza que ya estaba muy grande, ya había crecido, ¿sí? Hay otra carta que escribe el apóstol Pablo en la que había un gnosticismo que estaba recién comenzando. No sé si usted recuerda cuál era esa carta. Pablo va a escribir la carta a los colosenses en medio de un
incipiente gnosticismo. Un gnosticismo que estaba comenzando. Pero ya estamos en el año 90, han pasado 30 años. Y aquí hay un gnosticismo mucho más formado, mucho más fuerte. ¿Qué es este gnosticismo? ¿De qué estoy hablando? Bueno, este término, esta palabra viene de la palabra gnosis, que justamente significa conocimiento. ¿Sí? Por eso cuando las personas dicen que soy agnóstico, ¿qué quiere decir? Ese prefijo tiene que ver con sin, es una partícula de negación, sin gnosis, sin conocimiento. Por lo tanto, ellos dicen, no tengo el conocimiento suficiente para conocer a un ser superior. Esa es la idea del agnosticismo. Esto es gnosticismo. Es un énfasis en el conocimiento. Y esta falsa enseñanza viene de muchos años anteriores. Tenemos que remontarnos incluso al llamado filósofo Platón. ¿Por qué este filósofo? Bueno, este filósofo postulaba algo muy interesante. Y solamente una ilustración para que nos quede un poco más claro. Es como si yo les dijera a ustedes, imagínense en su mente un púlpito de madera. Imagínenselo en su mente. Un púlpito de madera con ciertos detalles, cierta estructura, un púlpito con clavitos, no sé, lo que usted se pueda imaginar, pero téngalo en su mente. Pero ahora, ese púlpito que usted tiene en su mente lo vamos a materializar. Y bueno, aquí está materializado. Este es el púlpito. Bueno, aquí tenemos dos cosas. Tenemos el mundo de las ideas y tenemos el mundo material. Lo cierto es que en el mundo de las ideas, este púlpito es perfecto, ¿cierto? Usted se lo imaginó en su mente y el púlpito era maravilloso, excelente en su mente. Pero desde el momento en que lo materializamos, este púlpito ahora ya dejó de ser perfecto. Este púlpito ahora tal vez no está muy bien pintado, o se va a ir dañando con el tiempo, si le cae agua se va a dañar. De manera que ya no es perfecto, sino que es perfectible. Bueno, Platón decía justamente eso. Platón decía que el mundo de las ideas era perfección, era todo perfecto. Pero cuando nosotros lo materializamos, es imperfecto. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor, podría usted decir, con la palabra de Dios? Bueno, esta doctrina comenzó a avanzar y con el tiempo comenzó a existir esta doctrina gnosticismo que habla de que el mundo espiritual, el mundo de las ideas, es perfecto, es bueno. Pero el mundo material, el mundo terrenal, es malo. Por lo tanto, los gnósticos decían, todo lo espiritual, todo lo que tiene que ver con nuestra relación espiritual con Dios, eso es perfecto. Pero cuando hablamos del mundo material, corporal, materia, es malo. Esa era la doctrina de los gnósticos. Bueno, ¿cómo afectaba esto? Afectaba justamente al centro de lo que es el cristianismo, que es a Cristo mismo. Cristo, en esencia, el Hijo, que es Dios hombre. Ahora para los gnósticos, no, entonces no pudo haber sido un hombre. ¿Cómo va a haber un hombre de carne y hueso que va a ser Dios? Es imposible, porque lo material es malo. Es imposible que alguien corpóreo, alguien material de carne y hueso sea Dios. Eso es imposible, si lo material es malo. Bueno, lo cierto es que esta doctrina del gnosticismo decía justamente eso. Se abrían dos ramas. Los docetistas, que esta palabra tiene la idea de aparecer, que decían, para no creer que Jesús realmente vino en carne, no creer realmente que Jesús era un hombre de carne y hueso, ellos decían, no, que Jesús parecía un hombre, era algo similar a un hombre, era una especie de fantasma, decían ellos. Eso decían los docetistas. Pero por otro lado había un tal hombre llamado Cerinto que decía, este hombre Cerinto decía que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en el momento de su bautismo, ¿sí? Así como descendió el Espíritu en forma de paloma, ahí descendió sobre Jesús, el Jesús humano que no era Dios, y luego de todo el tiempo de su vida, antes de su crucifixión, lo abandonó. Esas herejías estaban en el tiempo de Juan. Por lo tanto, habían personas que ahora estaban dudando de que realmente Jesús haya sido un hombre de carne y hueso, que realmente se haya encarnado y que realmente Él haya sido el Cristo, que haya sido Dios en persona, que haya sido Dios hombre, el perfecto
Dios hombre. ¿Cómo afectan estas falsas enseñanzas? Bueno, la humanidad de Cristo es afectada. La humanidad de Cristo es afectada. En segundo lugar, si la humanidad de Cristo es afectada, bueno, ya no podemos creer en la expiación a través de la sangre de Cristo. La muerte de Cristo ya no tiene sentido porque si Él no fue un hombre, entonces ya no puedo creer en Él. Y esto derrumba las bases del Evangelio que nosotros creemos. Pero no solamente derrumba las bases del Evangelio. ¿Ha escuchado la frase, errores en la doctrina, errores en la práctica? Y tarde o temprano, mis queridos hermanos, lo que usted cree de Dios va a afectar su conducta, va a afectar nuestra práctica. Lo que yo creo de Dios va a afectar lo que yo hago en mi vida cristiana. Y por lo tanto, si yo creo que lo material no tiene tanta importancia, es malo, no, bueno, entonces voy a vivir conforme a eso y voy a comenzar a hacer cualquier cosa con mi cuerpo, lo que yo quiera, porque finalmente el cuerpo es malo. Lo que importa es el espíritu. Y eso no es algo que actualmente no sea muy ajeno a nosotros. Hay personas que incluso dicen, no, si emocionalmente yo te sigo amando, pero con el cuerpo hago lo que yo quiera. ¿No? Bueno, viene justamente de estas filosofías. Con el cuerpo yo hago lo que quiero. Sin embargo, en la palabra del Señor vemos una importancia tanto en la parte inmaterial como en la parte material. En tercer lugar, mis queridos hermanos, podemos observar entonces cuál es el enfoque del libro. Ya entendiendo todo este trasfondo, este contexto, podemos saber cuál es el propósito por el cual escribió Juan. Y si usted mira conmigo ahí en la primera carta de Juan, vamos a observar, vamos juntos ahí a primera de Juan capítulo 1, verso 4. Dice primera carta de Juan capítulo 1, verso 4. Dice, y Juan va a decir clarito, estas cosas escribo y va a decir por qué las escribió. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, para que tengan gozo. Va a escribir Juan. Si avanzamos al capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Sabemos que esta doctrina estaba afectando la práctica de los creyentes, por lo tanto estaban probablemente cediendo al pecado. En tercer lugar, vamos a ver, primera de Juan capítulo 2, verso 26, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. En tercer lugar, Juan va a denunciar a los falsos maestros y si avanzamos al capítulo 5, verso 13, que personalmente creo que es el propósito principal de lo que es la carta de Juan. Así va a finalizar su escrito, dice, primera de Juan capítulo 5, verso 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, ese es el propósito de esta carta. Juan va a escribir esta carta para poder asegurar a los genuinos creyentes en Cristo, a los verdaderos creyentes, porque habían otros que se fueron tras estas falsas enseñanzas, que abandonaron, que van a irse, que va a decir en la primera carta de Juan, se fueron. Si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, dice Juan. Bueno, estas personas se fueron y dentro de todo este contexto, estas falsas enseñanzas, Juan no va a poner en duda la salvación de los hermanos a los que les escribe, pero sí les va a mostrar cuál es la gran característica que tiene un hijo de Dios, un verdadero creyente, un genuino creyente en Cristo Jesús, que es asegurar a los creyentes en la fe para que sepan que son creyentes genuinos y para que sepan que tienen vida eterna en Cristo. Propósito por el cual Juan escribe esta carta. Para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Esto lo va a repetir muchas veces y de distintas maneras, con distintos sinónimos. Solamente quiero que lo observemos de esta forma. Este es el tema, la certeza o seguridad de ser genuinos creyentes en Cristo a través de nuestra comunión con Él. Y el estar en Cristo, comunión con Cristo, el tener vida eterna son todos sinónimos que el apóstol Juan va a utilizar en su escrito. Mire conmigo, solamente algunos ejemplos. En 1 de Juan 1.3 va a hablar de nuestra comunión verdaderamente, que es con el Padre. 1 de Juan 2.3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sinónimo, está hablando de la misma idea, solo que con otra forma. Todo aquel que permanece en Él, que es genuino creyente en Él, dice, no peca.
Dice 1 Juan 4:4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. La misma idea. Y 1 Juan capítulo 5 al final dice, sabemos que somos de Dios. Es por eso que se ha llamado a esta carta como la carta de la certeza, de la certidumbre, de la seguridad. Pero esa es una seguridad que Juan nos va a demostrar cómo debe vivir un creyente genuino en Cristo. Y así yo puedo tener esa seguridad. De alguna manera tengo que tener total seguridad que soy de Cristo, que soy creyente, que soy hijo de Dios, al mirar la descripción de los creyentes que son mencionados en la forma en la que Juan los menciona. De esta forma Juan va a utilizar un estilo muy interesante. Y en cuarto lugar, el estilo del libro. ¿Cuál es el estilo que Juan utiliza? En primer lugar, es certero. Es decir, Juan no habla de posibilidades u opiniones. Juan no está diciendo, yo creo que ustedes deben ser creyentes, o yo creo que aquí hay falsos maestros entre ustedes. Juan va a ser certero cuando se va a expresar en su carta. Dice, lo hace a través de certezas. Esto lo realiza en términos simples y claros. No hay duda en el apóstol ni en otras opciones. La seguridad y convicción es clara en cada porción de la carta. Mire conmigo la primera carta de Juan en el capítulo 1, verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. 2 puntos. Una característica que va a tener esta carta es eso. Este es el mensaje, 2 puntos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Listo, un mensaje claro, simple, conciso, pero directo, certero, sin lugar a dudas. Capítulo 1, verso 10. Esto es parte también de lo que es la certidumbre que tiene Juan. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si avanzamos al capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan entonces es certero, habla con convicción, no va a hablar con duda, en ningún momento va a dudar, va a hablar con convicción, con seguridad, lo que él está diciendo a su audiencia. En segundo lugar, tiene un carácter pastoral. En este tiempo que probablemente él estuvo en Éfeso, lo más probable es que haya servido como obispo en este lugar, como pastor. Primera de Juan es una carta escrita desde un corazón tierno y pastoral. Alguien que está interesado por los hermanos, que está interesado en sus receptores, que le escribe de corazón. Y una frase que va a utilizar es hijitos. Solo veamos algunos ejemplos. En el 2.1 dice, hijitos míos. Si avanzamos al verso 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos. Verso 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es, y al final va a decir, os escribo a vosotros, hijitos. En el verso 18, hijitos, dice nuevamente. Y así usted puede observar y marcar en su Biblia cuántas veces Juan se va a referir de esta forma. Va a repetir también amados, otra forma tierna, amorosa y pastoral. Y en tercer lugar, no solo es certero, es pastoral, sino también Juan, una de sus características es que es muy, muy categórico. Para Juan no van a haber grises. Para Juan no va a haber un punto intermedio. Para Juan va a existir solo 2 opciones, blanco o negro. Juan no es de grises. Juan no va a hablar de un punto intermedio entre 2 cosas, entre 2 puntos. No, Juan va a hablar de manera categórica y él va a expresar los fundamentos básicos de la vida cristiana de manera absoluta y categórica. No hay puntos grises ni intermedios para Juan. ¿En qué podemos verlo esto? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Juan va a oponer la luz a la oscuridad o a las tinieblas. Mire el capítulo 1, verso 5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Capítulo 2, verso 21, se va a contrastar la verdad con la mentira. Va a decir ahí, verso 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Opuesto, si va a hablar claramente, o eres de la verdad, o eres de la mentira, o eres de la luz, o eres de las tinieblas, pero no hay un punto intermedio. Y mis queridos hermanos, en la vida cristiana no hay punto intermedio. Uno de los más chocantes que tal vez nos cuesta escuchar es, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo.
¿Puedes pensar en tu vida? ¿Soy realmente un creyente, un hijo de Dios? ¿O soy del diablo? Capítulo 3, verso 10, dice Juan: en esto se manifiestan los que son de Dios y los que son del diablo. Todo aquel que no hace justicia, justicia como sinónimo de rectitud, de andar en la verdad, en la rectitud, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Categórico. No hay opción. Tú no amas a tu hermano, tú no haces justicia, no eres de Dios. Para Juan no hay términos medios. Es una forma que asusta. Pero por otro lado es una forma tierna y amorosa que nos está diciendo: amados, amen al Señor, busquen al Señor, sean genuinos creyentes en el Señor. Finalmente, mis queridos, nos toca hablar de lo que es la estructura del libro. Algunos esto es como lo que más les gusta, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se compone? ¿Cuál es el bosquejo del libro? Hemos considerado brevemente a través de este tiempo el escritor del libro, el escenario del libro, el enfoque del libro, el estilo del libro y finalmente cuál es la estructura del libro. Y lo cierto es que el libro de Juan no es un libro fácil de bosquejar, porque no es un libro que podríamos decir lógico en su argumento. Si nosotros observamos una carta del Nuevo Testamento como la carta a los Romanos, es una carta muy lógica. Habla de doctrina, justificación por la fe, doctrina, 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 y desde el capítulo 12, práctica, práctica. Son libros muy lógicos en su argumentación. Bueno, con Juan no vamos a encontrar eso, es un material muy diferente a otras cartas del Nuevo Testamento. Alguien dijo una vez con respecto a la estructura de Juan, dijo lo siguiente, y cito, dice: el patrón de pensamiento que sigue Juan no se trata de una lógica secuencial en el sentido de una argumentación convencional, sino más bien como el equivalente literario a las variaciones musicales de un tema. Dar vueltas de continuo alrededor de un asunto básico, volviendo a este desde una variedad de ángulos, desarrollando ahora ese aspecto, balanceando una declaración con otra para clarificar lo que implica y no implica, regresando a un punto que ya he expresado para que pueda ser visto con frescura a la luz de lo que ya ha dicho subsecuentemente. Juan no va a hacer un argumento lógico, sino que casi, podríamos decir, va a dar vueltas en la misma idea, pero con otro aspecto, con otro enfoque. Alguien dijo una vez que Juan se ilustra como con una escalera de este tipo caracol. No sé si ha visto o ha subido y ha llegado al final de una escalera tipo caracol, pero esta es como la idea de la estructura de Juan. Es que va a llegar un punto en que yo voy a subir a un lugar de esta escalera en el que voy a estar en el mismo punto que estuve en otro lugar, pero desde otro aspecto, con otra óptica. ¿Sí? Ahora voy a estar un poco más arriba, pero antes tenía la misma visión, la misma panorámica del mismo lugar, pero desde otro aspecto, desde otro lugar. Esa es la idea de lo que Juan va a hacer. Juan va a hablar de un mismo tema. Yo les he dicho, a hablar de la comunión, que es lo mismo de tener vida eterna, que es lo mismo de permanecer en Él. Es la misma idea, pero la va a hablar de otra forma y va a enfatizarlo de otra forma. Ese es el estilo que va a utilizar la estructura de Juan. Pero para poder tener un bosquejito un poquito claro, aunque no es fácil bosquejarlo, tenemos alguna idea de lo que son 3 temas centrales que Juan va a tocar dentro de esta carta. Aunque los temas de Juan se van repitiendo una y otra vez, es posible encontrar una estructura a través de 3 pruebas o filtros que nos aseguran nuestra salvación y que somos genuinos creyentes en Cristo. Porque usted puede decir, ya, Juan me está diciendo que soy genuino creyente, la certeza, la seguridad de que soy creyente, pero ¿de qué manera lo puedo saber? ¿Con qué prueba, con qué filtro lo puedo saber? Bueno, de eso va a hablar Juan en su carta. ¿Tú quieres ser de la luz? ¿Quieres realmente saber si estás en la luz o estás en las tinieblas? ¿Quieres saber si estás en la verdad o en la mentira? Bueno, tienes que prestar atención a estas 3 grandes partes. Va a iniciar con una pequeña introducción, que es lo que vamos a considerar la próxima semana, capítulo 1, desde el 1 al 4, y va a cerrar con una conclusión, la que acabamos de leer. Os escribo estas cosas en el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre, y va a finalizar toda esa sección diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios que ha venido, y eso es la última sección del libro.
introducción, conclusión. Pero en medio vamos a ver tres grandes secciones, tres pruebas. Y yo quiero invitarle, mi querido hermano, que cada semana que pase usted evalúe su vida cristiana. Evalúe si realmente es hijo del Señor a la luz de estas tres pruebas o filtros que constantemente vamos a estar repitiendo, vamos a estar recordando y que Juan nos va a estar llevando al laboratorio para ver si realmente somos genuinos creyentes en Cristo. La primera prueba es la prueba de la obediencia. En primera de Juan capítulo 1 podemos leer verso 4, capítulo 2, verso 4, dice, pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice esta porción, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quieres saber si eres un genuino hijo de Dios? Bueno, mira si estás obedeciendo a la palabra de Dios, si eres obediente a su palabra. Porque es fácil a veces decir, no, yo soy un hijo genuino del Señor. Y a veces se escucha, yo tomé una decisión hace 20 años atrás, levanté mi mano, pasé adelante. En un momento de emoción le entregué mi vida a Cristo. ¿Pero obedeces a su palabra? ¿Eres realmente un obediente a la palabra de Dios? Porque para Juan eso es un genuino hijo de Dios. Lo otro son palabras. Una vida genuina en el Señor es una vida de obediencia. Esa es la prueba de la obediencia. Dice, pero el que guarda su palabra, el verso 5 del capítulo 2, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué cosa, Juan? Porque guardan su palabra. ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Podríamos preguntarnos ahora. En segundo lugar, no solamente vemos la prueba de la obediencia, sino también la prueba de la verdad. ¿Se acuerdan la mentira que está rodeando esta falsa enseñanza acerca de Cristo? Bueno, el otro filtro, la segunda prueba es la verdad. ¿Cuánto realmente conocemos la verdad? Mis queridos hermanos, ¿cuánto conoce usted de la verdad, de Cristo Jesús? ¿Conoce al Cristo verdadero, al verdadero Dios hombre? Lo cierto es que una característica de aquel que no pertenece a Dios es que va a hablar mentiras en cuanto a Cristo, en cuanto a nuestro Señor. Dice de esta manera es de categórico Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La prueba de la verdad. Y finalmente, mis queridos hermanos, la tercera prueba es la prueba del amor. Tres pruebas. La prueba de la obediencia, la prueba de la verdad, la prueba del amor. Y esta es una prueba que muchas veces nos confronta. Porque Juan nos va a decir de manera tajante, simple, si tú realmente eres un genuino hijo de Dios, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Yo trato de imaginarme que alguna persona se acerque a mí y me diga, a ti, querido Rodri, como me dicen algunos, yo a ti te amo, hermano. Yo te sigo para todos lados. Yo contigo voy a donde sea, pero a tu esposa yo no la quiero ni ver. ¿Se imagina escuchar algo así? ¿Qué diría usted como esposo? Yo al menos diría, bueno, nosotros somos una sola carne. Si no quieres estar con mi esposa, no quieres estar conmigo. Bueno, muchas veces esa es nuestra actitud, ¿no? Yo con Dios, Señor, a ti yo te sigo hasta la muerte. Pero a tu esposa, a la iglesia del Señor, yo no la quiero ni ver. No, a la iglesia, esos no los quiero ver. Pero a ti, Señor, hasta la muerte. Pregunta, ¿eso es lo que dice Juan? Juan dice que un genuino creyente ama a Dios y ama a su hermano. Juan nos va a llevar al laboratorio con la prueba del amor y va a decir, amados, en el capítulo 3, verso 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice en el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él.
Es interesante cómo se refiere al amor el apóstol Juan. Mis queridos hermanos, es el apóstol del amor. Yo una de las cosas que hago al estudiar un libro es destacar cuántas veces se repite una palabra, una porción de la Escritura. Y me llamó la atención porque con color celeste marqué cuántas veces se hablaba del amor y casi tenía toda la hoja celeste. ¿Por qué? Porque una y otra vez Juan nos va a llevar al terreno del amor, a ver si amamos realmente al Señor. Dice capítulo 3, al final, verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del unigénito Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pregunta, ¿amas a tu hermano? ¿Te da gozo venir a la casa del Señor y ver a tu hermano? Porque un genuino creyente en el Señor, en Cristo, ama a su hermano. Como aplicaciones finales, mis queridos, prepárese porque vamos a estudiar verso a verso y Juan nos va a llevar en estas 3 pruebas durante todo este tiempo. ¿Cómo pasa nuestra vida cristiana ante la prueba de la obediencia? Una pregunta. ¿Pasa la prueba de la obediencia? No se trata de perfección, porque vamos a pecar. Pero nuestra vida se está conformando en obediencia al Señor, buscando al Señor, en obediencia a su palabra. ¿Cómo es nuestra vida cristiana al pasar por la prueba del amor? ¿Amo a mi hermano? ¿Amo a mis hermanos? ¿Qué tan genuina es nuestra vida cristiana ante la verdad de la doctrina de Cristo? ¿Somos realmente creyentes que viven conforme a la verdad, a la doctrina de Cristo? Ante las pruebas de primera de Juan, ¿qué tan genuinos hijos de Dios somos? A eso nos va a llevar esta carta. Genuinos en Cristo es lo que Juan nos va a enseñar. Una pequeña introducción, un poco extensa, pero que nos va a ayudar a entender cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Somos genuinos creyentes en Cristo? ¿Cumplimos con las pruebas de la obediencia, la verdad, el amor? Le invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y por considerar, buen Dios, tu palabra, Señor, porque si bien hay tantas cosas externas a tu palabra que hemos considerado, Señor, del trasfondo, información, creemos, Señor, que son tan oportunas y tan buenas, Señor, para poder entender correctamente lo que está en tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, porque esta exhortación de Juan, firme, dura, al mismo tiempo es amorosa y nos lleva a pensar si realmente nuestra vida es genuina delante de ti, Señor. Si estamos viviendo genuinos en Cristo, Señor. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, porque muchas veces, Señor, o no conocemos tu palabra bien, o cuando la conocemos, Señor, deliberadamente queremos desobedecerla, Señor, y decidimos desobedecer a tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener una firme convicción en la verdad, Señor. Padre, a defender con toda nuestra fuerza, Señor, la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Señor, a no titubear cuando se hable de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, Señor. A entenderlo, defenderlo, Señor, y abrazar esa verdad, Señor, como el verdadero Dios hombre, Señor. Cristo encarnado que vino, Señor, y pagó ese precio por nosotros, Señor. Padre, y ayúdanos, Señor, ante esta gran verdad que es el amor, Señor. Muchas veces, Señor, queremos tener un amor solamente hacia ti, a tu palabra, a buscarte, pero muchas veces, Señor, olvidamos amar a tu esposa, a tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, que tu palabra nos hable a través de este tiempo para vivir genuinos en Cristo. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén.